vosotros, hacedme algún comentario si me escucháis y me veis correctamente, por favor, en el chat. Vale, Swan, hombre, Swan. Mira, al respecto de Swan, hoy ha tenido la gentileza de, a través del correo, me ha comunicado una cosita que me tira pata el otro día hablando de la flora intestinal, que realmente, bueno, no tengo disculpas, pero bueno, que comenté que dentro de la flora intestinal el 15% era flora benigna y el 85% patógena, es al revés. El 15% es flora patógena y están en equilibrio con el 85% que es flora probiótica benigna, que nos beneficia, que son simbióticos para nuestro cuerpo, ¿no? Esa pequeña aclaración que le tengo que agradecer a Swan, el apunte que me hizo, eso es señal de que mira los seminarios, de que luego los estudia, además para sus socios los comparte, los parte en trozos, trocea, según me ha estado comentando, pues por producto, según hablamos de producto, según hablamos de una patología, etcétera, etcétera. Total, Perillos a la mar. Veo que, sí, si me oís bien, buenas noches a todos, buenas noches, todo correcto, perfecto, muy bien. Pues nada, empezamos. Hoy es un tema complejo, voy a intentar resumirlo. Es el tema cardiovascular. Es complejo porque es muy amplio, pero lo he dejado para... No quería hacer el cardiovascular de los primeros seminarios porque además he intentado ser muy proceloso de no decir una indicación de uno de los productos que tenemos para relacionarlo ahora con el tema cardiovascular, ¿no? Tenemos dos productos estrella que funcionan muy bien. Ya veréis, a lo largo de todos estos seminarios, mi idea es que saquéis que todo el cuerpo está interrelacionado, que el tema cardiovascular está relacionado con la depuración, que la depuración está relacionada con los probióticos, que el cardiovascular está relacionado con los probióticos, que el hueso está relacionado con el cardiovascular, que el exceso de acidez en el cuerpo, exceso por una falta de depuración, está relacionado con todo tipo de patologías que vayamos tocando y sobre todo con la piel, ¿no? Y que nosotros tenemos pocas armas, pero muy buenas. Son unas armas muy buenas que tomadas con cierta constancia podemos tener unos cambios espectaculares en nuestro cuerpo. Y así lo acreditan muchos socios. Cuando yo voy a reuniones presenciales, no hay reunión presencial que no haya socio que se me acerque y me diga, mira, yo estaba así, he empezado a tomar esto y estoy así. Y son cambios espectaculares, son cambios que muchas veces los médicos decimos, no, eso es un error diagnóstico, no ha podido ser que tú estés tan mal y estés ahora tan bien, ¿no? Y todo con un punto de inflexión a raíz de empezar o tomar los geles bebibles con el apoyo de un MindMaster o apoyo de un Omega 3 o un apoyo de un Vitactip, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, tenemos pocas armas, porque en el campo médico son pocas armas, pero son básicas para el mantenimiento de la salud y son importantísimas, con un efecto terapéutico cañón, ¿no? Entonces, sobre todo, ya digo, la idea de los seminarios es cómo está todo interrelacionado, sencilla, y en esa sencillez de la salud tenemos las bases para empezar a estimular a que nuestro cuerpo mejore. O sea, nosotros no somos milagreros recomendando un producto u otro producto, sino que estamos estimulando la capacidad de regeneración de nuestro cuerpo. Estamos dando a nuestro cuerpo la posibilidad de que se autorregenere. Siempre nuestro cuerpo tiende a la autorregeneración. Pero claro, si no tiene los mecanismos necesarios o le damos las condiciones apropiadas para que se regenere, difícilmente va a poder regenerarse. Y si encima lo machacamos indebidamente, pues con unos hábitos malos de vida, una mala alimentación, un mal descanso o incluso una medicación prescrita erróneamente, que esa no es nuestra labor, es la labor del médico, pero entonces ya se puede agravar todo hasta el extremo de entorpecer la normal evolución de un proceso vital, ¿no? El tema cardiovascular es muy importante porque daos cuenta que es la primera causa de muerte a partir de los 65 años. Previamente está el tema del cáncer y tal, pero a partir de los 65 años es la primera causa de muerte. Y además la primera causa de ingreso hospitalario de este país, el cardiovascular. Ten cuenta que cada 20 minutos muere una criatura por fallo cardíaco en España, porque el corazón hace ¡pum! Hasta aquí he llegado. 400 personas al día mueren por tema cardiovascular, ya no solo por el corazón, sino por derrames cerebrales, por tema de amputaciones complicadas en miembros inferiores por tema vascular, pues que me da un derrame, porque me da un ictus, porque ¿no? Todo tema relacionado cardiovascular. 400 personas al día, se dice pronto. En total, echad cuentas,
150.000 personas al año en España mueren por tema cardiovascular. Y no somos tanto, que somos 40 millones. Claro, el tema cardiovascular está ahí, es lo que nos puede llevar al traste junto a un cáncer, que ya hablaremos otro día del cáncer, como bien me sugirió Swan, lo que nos puede llevar al traste de salud. Entonces, y es muy sencillo prevenir el tema cardiovascular. Es muy complejo a la hora de exponerlo, voy a intentar resumirlo muy escuetamente, ya lo tocaremos más adelante, incluso en alguna presencial lo haré más en detalle para poderme yo explayar con el tema cardiovascular, pero es muy sencillo, nosotros podemos ayudar con lo poco que tenemos, podemos ayudar mucho en todo el tema cardiovascular. En la primera causa de muerte de ese país, podemos ayudar muchísimo. El diagnóstico es fácil del tema cardiovascular. Cuando hablamos de cardiovascular hablamos de la arteriosclerosis, de la tensión arterial elevada, del tema del colesterol que influye en estos temas, de los accidentes cerebrovasculares, o bien trombos, o bien derrames cerebrovasculares, o accidentes cardiocirculatorios, sobre todo que comprometen el corazón, o bien isquemia, o bien infarto, o infartos fulminantes, o tema incluso de dificultad de retorno venoso, o tema dificultad de aporte sanguíneo a las extremidades inferiores, que lo mismo que ocurre en el cerebro y en el corazón, puede ocurrir también en extremidades inferiores y llevar al diagnóstico muy sencillo. Para eso estamos los médicos, ¿no? Para eso está el médico de primaria, pues tenemos desde las analíticas, valoramos el colesterol bueno, el colesterol malo, los triglicéridos que ahora vamos a hablar, una auscultación cardíaca nos puede orientar si el corazón está funcionando bien, si está mal, si hay arritmia, si hay soplos, el control de tensión arterial es fundamental, el electrocardiograma, que vemos la actividad eléctrica del corazón, que por lo menos en personas sanas una vez al año es conveniente hacerse para saber que sigue funcionando bien la actividad eléctrica de nuestro corazón, y luego tenemos cosas un poquito más allá que son del especialista, más profundas a nivel diagnóstico, que ya son del cardiólogo, no son del médico de atención primaria, como es el ecocardio, una prueba de esfuerzo, un Holter, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, identificar las causas, el problema cardiovascular es muy sencillo. Pero claro, otra cosa son las causas, ¿no? Un problema de corazón, ahí está, ¿no? Pero ¿y por qué se produce, no? Hay varios elementos que están detrás. Voy a entrar un poco, el primero de ellos, el más importante, el que más ocasiona problemas cardiovasculares es el problema de la arteriosclerosis. Arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Yo supongo que es de dominio público lo que es una arteriosclerosis, una arteria que se generan pequeñas placas de ateroma en su interior, y entonces eso disminuye tanto el calibre de la arteria como la posibilidad de aporte de flujo sanguíneo a las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y el problema de arteriosclerosis no es ya en sí que haya esas placas de ateroma en las arterias, sino el por qué se produce. Eso es siempre en medicina, aquí de la cuestión es llegar a un diagnóstico. Una vez que llegas a un diagnóstico, tenemos armas suficientes como para parar ese diagnóstico. Y hasta ahora pues estamos en un poquito el por qué se producen esas placas, ¿no? Si le echamos la culpa al colesterol. Y claro, es que el colesterol tenemos en exceso en la sangre, se deposita. Ojo, pero se deposita por algo. Porque muchas personas que tienen colesterol alto no tienen problema de arteriosclerosis, no se les deposita. Y en cambio otras personas tienen colesterol no tan alto, les deposita y hacen unos placas de ateroma como caballos de grandes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora se empieza a ver luz detrás de cuál es el problema. Hay una inflamación. El problema de la arteriosclerosis, del endurecimiento de las arterias, del depósito de colesterol en las arterias y de la disminución del tamaño de las arterias y la rigidez que viene consecuente de ello, es que debajo la arteria, debajo del endotelio, es decir, de la capa de células finita que entra en contacto con la sangre, tenemos una capita que se llama la íntima, ¿no? De las arterias, de las arteriolas. Entonces, se produce un proceso inflamatorio en la íntima. Acordaros, fijaros, la interrelación que estamos hablando de toda la patología orgánica. Cuando hay, por ejemplo, una mala alimentación, hubo otro motivo, que ocasiona un síndrome de permeabilidad intestinal, que a través de ese intestino entran elementos que no deben entrar a nuestro cuerpo y generan un proceso inflamatorio diseminado en toda la economía de nuestro cuerpo. Una de las cosas que provoca es una inflamación de la íntima, una inflamación de la capita que hay bajo el endotelio de nuestras arterias. Entonces ya tenemos ahí una posible origen de una causa que está provocando el mayor número de muertes en este país. Problemas cardiovasculares, la arteriosclerosis, ¿no?
Entonces, la interrelación, ya estuvimos hablando de la necesidad de depuración. ¿Por qué? Porque una depuración nos va a eliminar radicales ácidos libres, nos elimina tóxicos que pueden estar provocando ese estado inflamatorio generalizado y sobre todo particularmente en las arterias. La importancia de la flora intestinal, la importancia de la fibra intestinal. O sea, daos cuenta cómo lo que os he comentado, tenemos pocas armas, pero muy importantes para mantener un buen estado de salud. ¿Cómo podemos quitar una inflamación, neutralizar una inflamación, un exceso de acidez? Pues, por ejemplo, con el Probalance. Fijaros, ya vemos que se van engranando las cosas, las piezas del puzzle van cuadrando, ¿no? Entonces tenemos ahí una inflamación en la íntima de nuestras arterias que provoca la arteriosclerosis. ¿Qué provoca realmente eso? Pues la arteriosclerosis es entre los varones de 35 a 65 años es muy frecuente, mucho más que en las mujeres. En las mujeres, a partir de la menopausia, empieza a aumentar la incidencia de arteriosclerosis. Eso significa que los estrógenos es un factor protector para la mujer, de forma que se igualan en la incidencia de arteriosclerosis a los 75 años. Claro, esta inflamación de la capa íntima de nuestras arterias, esto sí que comporta un depósito de colesterol. Ahí es donde influye el colesterol. Y sobre todo, el colesterol, cuando se oxida, ahora hablemos del colesterol, cuando se oxida, aumenta la facilidad con la cual se deposita. Es decir, cuando tenemos mucha acidez o tenemos muchos radicales libres en nuestro organismo, provoca esa oxidación del colesterol que junto a la inflamación de la íntima genera ya el primer paso para la arteriosclerosis. Es decir, el depósito de lípidos, de colesterol y de colágeno consecuente que ya nos forma la pequeña placa de ateroma. Ya tenemos ahí el primer paso. Claro, en esta placa de ateroma, técnicamente no lo vais a entender, pero entran fibroblastos, entran células del músculo liso, y luego después de esto, ¿qué pasa? Se deposita calcio. Como hay un proceso inflamatorio que va a más, que se ve agravado por la presencia de macrófagos, de células de las defensas que intentan librarnos de ese proceso inflamatorio, que a su vez provoca más inflamación, pues el cuerpo, ¿cómo intenta neutralizarlo? Depositando calcio. Todo el proceso inflamatorio se anula depositando calcio cuando se cronifica en nuestro cuerpo. Pero claro, no es que esté calmando el proceso inflamatorio, sino que está agravando. Porque ya es cuando la arteria pierde totalmente la elasticidad y cuando disminuye mucho el calibre arterial y se quedan rígidas y quebradizas. Entonces, esa rigidez y esa fragilidad que se está generando en nuestras arterias, pues hace que la circulación no vaya a laminar, que no sea una circulación fluida, sino que sea una circulación turbulenta, porque tenemos un obstáculo al paso de la sangre. Entonces se generan una alteración del flujo, se generan pues remolinos, y eso hace que empeora todo el proceso. Se ulcera la placa de ateroma, se rompe el endotelio, aumenta el tamaño de la placa, generan trombosis en la zona. ¿Y qué podemos tener a consecuencia de todo esto? Que se desprenda un trombo. Entonces ya tenemos un émbolo. Un cacho de placa se desprende y eso puede ir al corazón, o ese cacho de placa que se ha desprendido por esa turbulencia y esa lesión que cada vez va más en el depósito de la placa ateroma en las arterias, va al cerebro, entonces se produce un accidente cerebrovascular o un accidente cardiovascular. Una dificultad del riego, ya no solo porque la arteria se estrecha, sino porque se desprende parte de esa placa y actúa como un tapón en las arterias. Por eso los síntomas de una arteriosclerosis, porque la arteriosclerosis en sí no duele. Los síntomas dependen de la localización y de que esa arteria esté ya tan excesivamente estrecha, o bien que no llegue sangre o al corazón, o a las piernas, o al cerebro, entonces se produce una isquemia, es decir, una lesión por falta de flujo sanguíneo, que cuando es total, cuando ya se produce, se ciega totalmente la arteria, se produce un infarto. ¿Qué pasa? Que el tejido se necrosa. Cuando no llega sangre, porque tenemos obstruida por la placa de ateroma debido a la arteriosclerosis el aflujo sanguíneo, no llega nada de sangre y el tejido que depende del riego de esa parte arterial se necrosa, se muere. Entonces tenemos solo que es el infarto, que puede ser un infarto cerebral, un infarto de corazón o un infarto en nuestras extremidades inferiores. Cuando llega menos sangre, es decir, que se limita el flujo sanguíneo, tenemos la isquemia, que la isquemia es reversible mientras no hay infarto. Pero ya cuando tenemos un infarto,
se dificulta la reversibilidad, ¿no? Por eso los síntomas dependen de donde esté localizada ese tapón, esa placa, esa arteriosclerosis, que normalmente cuando tenemos un proceso inflamatorio de nuestras arterias suele ser generalizado. Hay personas más predispuestas a zona de corazón, mental y tal. ¿Cuál es el inicio de este problema? De esta pequeña inflamación que tenemos pues puede haber, por un lado, agentes exógenos, como son las toxinas ambientales, lo que hemos comentado, que a través de un síndrome de permeabilidad intestinal penetren elementos que no son propios, entonces eso genera un estado inflamatorio, o porque tenemos tóxicos como la nicotina, tenemos tóxicos como el alcohol, o porque tenemos un sobreestrés que también puede influir a la hora de generar la placa de ateroma. Hay personas que con la tensión generan placas de ateroma y las placas de ateroma generan la tensional, pero vamos a ver, hay personas que tienen una pequeña herencia familiar, un componente genético, pero el tema genético no es tanto como se pensaba anteriormente. Normalmente en las patologías hay unas más y otras menos, pero el tema genético influye en un 20%. ¿Qué significa? Que el 80% es medioambiental. Que no todo podemos echarlo a los genes. Es decir, porque el abuelo me ha muerto de un accidente cardiovascular. El padre ha tenido 2 accidentes cardiovasculares. ¿Yo estoy sentenciado a eso? No. No. Habrá que ver qué hábitos ha tenido el abuelo, qué hábitos tiene el padre, qué hábitos tengo yo. Porque ya digo, la herencia en un 20% es asumible, pero un 80% pues depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos con nuestro cuerpo y con nuestra salud, ¿no? Porque si tenemos un exceso de colesterol, pues entonces vamos a favorecer que se vaya depositando colesterol en ese proceso inflamatorio de las arterias. Si no hay un exceso de colesterol, no se va a depositar colesterol. Si tenemos una diabetes, porque somos unos bribones y no queremos atender a la alimentación correcta, pues entonces eso nos va a favorecer que se generen placas de ateroma. O si a sabiendas de todo esto, siendo consciente, tenemos un proceso digestivo erróneo y llevamos una alimentación errónea que perpetúa ese proceso digestivo erróneo y está influyendo en la asimilación de elementos tóxicos que no deben estar, pues entonces eso nos va a favorecer ese pequeño 20% de influencia genética que podemos tener, que no todo el mundo la tiene, y entonces estamos echando el 80% encima, ¿no? La edad, evidentemente, con la edad es lógico que las arterias se vayan envejeciendo y vayan produciendo este tipo de procesos, ¿no? Ya que he dicho el tema colesterol, el colesterol tampoco hay que endemoniarlo, ¿no? El colesterol tenemos que tener en cuenta que es una grasa buena, es una grasa necesaria. Sin colesterol nosotros no podríamos vivir. ¿Por qué? Pues porque el colesterol es parte de las membranas celulares, es parte de nuestro cerebro, el colesterol. Hormonas como la adrenalina están formadas con colesterol. El colesterol influye en la formación de vitamina D cuando nos da el sol en la piel. Sin colesterol no podría haber vitamina D, que hemos hablado en más de una ocasión, la cantidad de funciones orgánicas que tiene. Las hormonas sexuales son ricas en colesterol. Los neurotransmisores. De hecho, la depresión postparto a veces se achaca a que baja mucho el colesterol cuando da salud. Y entonces no se forman neurotransmisores, receptores para esos neurotransmisores que deberían formarse. Es importante el colesterol para la salud cerebral, el colesterol. Fijaros lo que os digo, para los ácidos biliares, que influyen en una correcta digestión de los lípidos. O sea, el colesterol es una grasa necesaria. De hecho, nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir colesterol. ¿Para qué? Para que no nos pille en una mala alimentación sin colesterol, por la cantidad de funciones. ¿Dónde la producimos? En el hígado. Pero claro, todo en su justa medida. El colesterol consideramos aceptable que de 150 a 200 miligramos por decilitro es lo correcto. Más de eso, malo. Y menos también, por lo que estamos comentando, por esa necesidad. Y dentro de ese colesterol, entendemos que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. El colesterol bueno es el HDL y el colesterol malo es el LDL. Para tratar de explicar la función del colesterol malo y el colesterol bueno, imaginaros un autobús. La grasa va en la grasa que como elemento energético que es, nuestro cuerpo saca de la grasa energía, la lleva a las mitocondrias, ya hemos comentado cuando hablamos de la astenia otoñal y de la fibromialgia, como las mitocondrias en nuestras células se encargan de producir ATP, energía, y es a través de la grasa, la descomposición de la grasa, glúcidos también, evidentemente, el oxígeno, pero es un elemento muy importante. Claro, esa grasa
una vez que nosotros asimilamos, la absorbemos o la tenemos en nuestros depósitos energéticos en forma de michelines, pues ¿cómo va a las células? Tiene que ir de alguna forma en la sangre. Hay un autobús que son unas lipoproteínas. Entonces, el HDL es el autobús, la lipoproteína, que se considera el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque la grasa sobrante la lleva al hígado para que se procese, para que se elimine o se procese. Y el colesterol malo es el LDL, es ese autobús que lleva la grasa a las arterias, que lleva la grasa a las células. Entonces, malo entre comillas, malo cuando está en exceso. ¿Por qué? Porque si tenemos en la sangre un sobrante de colesterol malo, entonces, cuando está en exceso, va a tender más a depositarse en las arterias cuando hay ese proceso inflamatorio, que realmente lo tenemos prácticamente todos, ¿no? Además, el colesterol malo es el que es sensible a oxidarse por los radicales libres, por la acidez, por la toxicidad que tenemos en nuestro organismo. Entonces, si se oxida, se deposita con muchísima más facilidad en las arterias, en esa inflamación que hay en las arterias generando la placa de ateroma. Es más importante valorar no la cantidad de colesterol, sino la oxidación de ese colesterol malo, a la hora de entender la patología cardiocirculatoria, a la hora de entender la malignidad, entre comillas, del colesterol. Es malo tener un exceso de colesterol malo, del LDL, pero tan malo como eso es que tengamos elementos que generen la oxidación y el depósito en las arterias de ese colesterol. Os voy a poner, hay muchísimos estudios que hablan de la importancia del colesterol, unas cifras, solo para que tengáis una pequeña referencia. Una persona que tenga de colesterol en sangre, siendo lo normal de 150 a 200, que tenga 265 de colesterol. Pues fijaros, tiene 5 veces más riesgo de tener un problema de corazón o un infarto o una isquemia, una cardiopatía isquémica o un infarto de corazón, que una persona que tenga el colesterol en 220, siendo alto 220. De 220 a 265 aumenta 5 veces el riesgo de tener un problema cardiocirculatorio, coronario. Fijaros un poco el tema del colesterol, hasta dónde puede llegar. Claro, cuando hablamos de colesterol, ya veremos cómo, y lo hemos dicho, el aloe baja el colesterol, disminuye, el gel bebido de aloe, el omega 3 disminuye el colesterol, que lo vamos a ver ahora, pero antes de recomendar a nuestros pacientes, vosotros como asesores con vuestro consejo, asesores de salud, que vais a ayudar con vuestro consejo a las personas que saben que manejáis unos productos terapéuticos buenos y de mantenimiento de salud, antes de recomendarles eso, para bajar colesterol, tenéis que recomendar unas pautas de alimentación. Eso es fundamental. La casa hay que empezarla por los cimientos, porque no vale de nada que recomendemos tomar aloe vera para bajar el colesterol si no estamos diciendo ponte un bozalillo, es decir, ponte un freno en la boca, que no metas cosas que no tienes que meter, porque entonces se nos va a tirar por traste la bonanza del gel bebible de aloe vera para el efecto terapéutico con respecto al colesterol. Entonces, ¿qué es recomendable? Por ejemplo, tenemos que recomendar los cereales. Los cereales son buenos, un cereal integral, el aporte de cereales integrales es fantástico porque mientras metamos cereales integrales no vamos a meter colesterol. En la medida que metamos cereales integrales no vamos a meter grasa. En la medida que metamos cereales integrales vamos a meter fibra que nos va a restar el colesterol que podamos aportar con la alimentación. Pero ojo, cuando hablamos de cereales no estamos hablando de los snacks del desayuno con chocolate, ni de los mueslis de estos que nos venden en el campo tipo Kellogg's, ni de los cereales azucarados en el desayuno, ni de las pastas a base de huevo, ni el pan de molde, ni la pastelería, ni la bollería industrial, ni de las pizzas preparadas. De eso no hablamos cuando hablamos de cereales. Hablamos de copos de avena, de un pan integral, de un salvado de trigo, de avena, de mijo, de arroz integral, de unas pastas para la sopa integrales o de verduras, de pastas o al gluten o sin gluten, pero integrales. Eso hablamos de cereal. También es recomendable verdura. Todo tipo de verdura es recomendable, pero ojo, no la verdura acompañada de mantequilla, de nata líquida, porque hay personas que dicen, sí, no, yo tomo mucha verdura. Claro, mucha verdura con mayonesa, para tragármela porque no me gusta. Eso no es.
No es tomar espárragos con mayonesa, es tomar espárragos. No es tomar leguminosas preparadas con grasas animales, con chorizo, con morcilla, con panceta. Eso no es tomar verdura ni leguminosas. Eso es un error. Es tomar alubias, es tomar habas, es tomar garbanzos, es tomar todas las verduras crudas, cocidas al vapor, o en crudo preferiblemente, ¿no? También, cuando hablamos de la leche a la hora de hablar de colesterol, leche desnatada, leche desgrasada, sobre todo no para los niños. Los niños necesitan aportar colesterol porque es necesario para el desarrollo, pero los adultos que ya tenemos cierta dosis de colesterol depositada en nuestras arterias, ojo, hay leche desnatada, yogures desnatados, queso fresco, queso con un 30%, menor de 30% de grasa. No la leche entera, no la nata líquida, no los yogures enteros, ni los requesones, ni los quesos grasos, ni los helados. Es bueno tomar azúcares y condimentos, pero el azúcar de caña, el azúcar de la miel, no el azúcar blanco, tomar la stevia en vez de tomar azúcar blanco. Las frutas, todas las que queramos, pero ojo con el coco. El coco es rico en grasa saturada, el coco es rico en colesterol. El resto de las frutas y frutos secos a tumba abierta, sin problema. Lo mismo con los pescados. Pescados todos, más el azul. Pero ¿cómo preparamos el pescado? Hay una cuestión. No preparar con muselina, ni con mayonesas, ni con mantequillas, ni con huevos. Preparar el pescado a la plancha, 3 veces a la semana, cocido, asado a la plancha, lo mismo que la carne blanca, la liebre, por ejemplo, los conejos son aceitunas con patas, lo mismo que el jamón de Huelva, es una aceituna con patas, pero no la carne magra, no la carne, las vísceras, ni los productos de casquería como los riñones, los sesos, ni las pieles de las aves, ni el pato, que es muy rico en colesterol, ni el foie gras. Siempre procurar carne blanca, el pavo, el pollo, la liebre, el avestruz, por ejemplo, es una buena carne también, el conejo, 2 o 3 veces a la semana, asada a la plancha, cocida, ahí sin problemas. Y aceites, por supuesto, el aceite de oliva rico, eso es la clave para tener un colesterol a raya. Pero sí, aceite de oliva, de girasol también tiene un pase, el de maíz no lo recomiendo, porque es muy sintético, pero no aceite de coco, ni aceite de palma, ni mantequilla, ni manteca de cerdo, ni margarina, eso fuera. Entonces, con esas pequeñas pautas, que son muy sencillas, que podéis tener el doctor Google en cualquier sitio, pautas de recomendación alimenticia para el colesterol, eso, junto a nuestros productos, podemos obrar un pequeño milagro con el colesterol. Luego también, otro elemento que influye, aparte de lo que es el colesterol y en la arteriosclerosis, dentro de la patología cardiocirculatoria, es la tensión. La tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Mirad, la tensión arterial es la fuerza que hace el corazón en la contracción para que la sangre llegue a las partes más distales de nuestro cuerpo. Esa es la tensión, esa es la presión. Que si dice, ¿cuál es la presión de mis venas, de mis arterias? ¿Cuál es la presión arterial? ¿Cuál es la tensión arterial? Eso se traduce en la fuerza que hace el corazón para que llegue en la sangre con todos sus nutrientes, el oxígeno, la grasa, los minerales, las vitaminas, a la parte más distal del cuerpo. Vale. Lo normal es que oscile entre 140 a la alta y 90 a la mínima, 14,9 que se dice, ¿no? Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha presión por empresas farmacéuticas en que esa presión que se considera normal empiece a ser entre 13,8 y medio, 13,8, son presiones de la industria farmacéutica. A partir de 14,9 es normal. De ahí para abajo, es normal, con lo que he dicho, que con los años se tiende a endurecer las arterias, con los años va aumentando la presión arterial, no es patológica, es normal que un señor de 80 años tenga 15,9, 16,9, se puede considerar normal, pero bueno, nos lo venden como patológico para meternos de todo, pero en fin, periodos damas, no, mi función no es... a partir de 14,9 se considera patológica, ¿no? De un 15 a un 25 de la población adulta en España es hipertensa. Se dice pronto, ¿eh? De cada 4, 1. Una persona teniendo niños y adultos es hipertensa. ¿Qué significa? Que nuestro corazón se ha de contraer a mayor fuerza para que haga más presión en las paredes arteriales para que llegue la sangre a la parte más distal de nuestro cuerpo. Vale. El 95% de las hipertensiones se consideran idiopáticas, es decir, no hay una causa orgánica que lo justifique. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos pues un factor hereditario, hay familias que son hipertensas, tenemos un 20%,
lo que estamos comentando de la influencia genética, pero tenemos un 80% de factor medioambiental, un exceso de consumo de sal, una disminución del consumo de potasio. Acordaros, ¿que tiene mucho potasio? La ortiga. ¿Que tiene mucho potasio? El aloe vera. ¿Por qué el aloe vera, si vera, funciona para la tensión, para la patología cardiocirculatoria? Porque tiene mucho potasio. Estamos diciendo que una de las causas de la hipertensión es la falta de potasio y falta de magnesio. El abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el estrés genera también mucha presión. ¿Por qué? Porque las arterias tienen una capa muscular. Entonces, lo mismo cuando tú estás estresado, generas adrenalina, catecolaminas, que genera una tensión muscular, están tus hombros tensos, te levantas con tensión en los maseterios, en las mandíbulas, pues también se genera una tensión en la musculatura de nuestras paredes arteriales. Están tensas, están contraídas, con lo cual la fuerza del corazón ha de ser mayor para distender esa arteria, para que pase la sangre por esa arteria. El estrés es un veneno de cara al origen de la tensión arterial. La obesidad y el sedentarismo. Sobre todo, estrés, obesidad, sedentarismo son grandes males de nuestros días. Con el exceso de sal, que normalmente el sodio en el organismo está en equilibrio con el potasio. Y tenemos mucho sodio, tenemos poco potasio. El potasio provoca, una falta de potasio provoca, entre otras cosas, un aumento de tensión. Luego tenemos un 5% de tensiones que son secundarias a un problema renal, un problema neurológico, un problema endocrino. ¿Qué es un problema endocrino? Por ejemplo, una persona que tenga desequilibradas las hormonas, consecuencia de eso puede haber una tensión alta, o un problema farmacológico. Hay fármacos que suben la tensión, por ejemplo, los anticonceptivos orales, los antidepresivos, los antiinflamatorios, que hablaremos cuando estemos dando el tema de huesos, suben la tensión, son enemigos de la tensión. La arteriosclerosis también produce hipertensión. ¿Por qué? Porque hemos dicho... ¿Qué pasa con la arteriosclerosis? Que nos da el depósito de ateromas, de colesterol en las arterias y de calcio. ¿Qué nos da? En esa arteria nos da rigidez, no permite esa elasticidad. Entonces, claro, estamos diciendo que a menor elasticidad al paso de la sangre hace falta mayor contracción del corazón. Claro. Entonces, si tenemos una arteriosclerosis que deja rígida la arteria, el corazón tiene que dar mucha mayor presión en la contracción para que llegue más. Entonces, por necesidad vital aumenta la presión arterial, para distender un poco esas arterias que están ya rígidas, para que llegue la sangre a las partes más distales, porque si no tendremos una falta de oxígeno en el cerebro, una falta de oxígeno en el corazón o un problema de claudicación intermitente en las piernas, que no nos llegan sangre y no podemos andar. Tenemos que pararnos cada 5 minutos que vamos andando o cada 10 metros. Es el síndrome del escaparate en muchas personas. Entonces, también con el tema de la tensión, una cosa que está detrás, lo que he comentado con el estrés, aumenta la contracción de la musculatura de las arterias, ¿no? Es que aumenta el músculo de las paredes arteriales. Entonces, claro, evidentemente eso le quita flexibilidad, le da rigidez y al final se acaban esclerosando, se acaban endureciendo. Es como cuando un músculo de la espalda está siempre tenso, 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 que al final no hay masajista ni fisioterapeuta que lo suelte. Pues eso puede ocurrir con exceso de estrés con nuestras arterias, que la musculatura de las arterias se queda tetanizada. Está totalmente rígida, entonces se esclerosa, disminuye la luz arterial, disminuye el paso de la sangre por la arteria. ¿Qué significa eso a efectos prácticos? Que el corazón se tiene que contraer cada vez con más fuerza para romper esa resistencia al paso de la sangre por las arterias. Claro, eso en un principio, el corazón como músculo que es, cuanto más trabajo más se dilata. Coge fuerza, es como un brazo cuando hace pesas, pues llega un momento que echa masa muscular, pero el corazón como músculo que es, se dilata, se hipertrofia, pero llega un momento que ya no puede y se cansa. Entonces genera una insuficiencia cardíaca. Primero viene una hipertrofia ventricular o auricular del corazón y luego acaba en una insuficiencia cardíaca. Es decir, que el corazón no tiene fuerza para contraerse. Y ya vienen problemas enormes de salud. Una de las causas de muerte cardiovascular. La insuficiencia circulatoria por la hipertensión, por la arteriosclerosis. Veis cómo influye el colesterol en todo este follón, ¿no? Entonces, claro, consejos en esto.
de cara a la hipertensión sobre todo, ¿no? ¿Cómo podemos modular la hipertensión? Pues ir un poco a las causas. Hemos dicho, en esas causas idiopáticas está el estrés, el sedentarismo, la obesidad. Pues hombre, perder peso, ya hablaremos con el plan 28 días, tenemos otro gran arma para esto, para la patología cardiocirculatoria, para la primera causa de muerte en este país tenemos un gran arma en nuestra empresa. Entonces, ¿qué podemos aconsejar? Una buena alimentación, una alimentación sana, tendente a alcalina, para quitar esa acidez. ¿Qué podemos recomendar? Un ejercicio aeróbico regular, 3 veces a la semana mínimo, de 20 a 30 minutos, que no hace falta echar los hígados por la boca, simplemente con tener una actividad aeróbica, que puede ser bailar, correr, nadar, andar, con poco que se haga, bienvenido, adaptado a la capacidad de cada persona e ir aumentando de forma progresiva, ¿no? Entonces, desde luego, los consejos que podemos dar a nuestros socios, a nuestros pacientes, es moderar el consumo de sal, evitar el alcohol, disminuir el colesterol, o con nuestros consejos alimenticios o con nuestros productos, mayor consumo de verduras, mayor consumo de pescado, sobre todo de pescado azul, por el aporte de omega 3, que ahora vamos a hablar del gobierno, el deporte que hemos comentado, reducir el estrés, porque el estrés nos va a tensar la musculatura de las arterias. Hay que hacer métodos, o el mindfulness, o la respiración, o la meditación, o el ejercicio simplemente que te relaje, o bailar. Métodos antiestrés. O pintar, me da igual, o tocar la guitarra o la bandurria. Algo que a ti te valga para desestresarte. Cada persona es un mundo en ese sentido, ¿no? Evitar tomar café, evitar emociones fuertes. Hombre, tocar lotería, bienvenida sea, pero no obligarnos más de la cuenta. Por ejemplo, pautas de alimentación, os saco a colación una cosita, el apio, una cosa tan tonta, el apio. Tomando 4 tallos de apio, hay una reducción, por un principio activo que tiene, hay una reducción de un 14% de la tensión arterial y un 7% de colesterol en sangre. 4 ramitas de apio. ¿Qué es eso para incorporar en la alimentación? Nada. Nada para el gran beneficio que tenemos. Cebolla, el ajo, tiene unos radicales azufrados que, aparte de estimular las defensas, bajan la tensión y bajan el colesterol. ¿Por qué no incorporamos ajo a la alimentación? ¿Que no quieres que huela el aliento a ajo negro? Lo tienes en el líder, el ajo negro. Que no tienes que ir al arbolario. O sea, que es parte de nuestro hábito culinario. La cebolla, mete cebolla. Nueces. ¿Cuántas veces habéis oído que 5 nueces bajan el colesterol? ¿Cuántos comís 5 nueces? Pues aplicaos al cuento. 5 nueces al día. O aceite, o frutos secos también, frutos de semillas. Aceite de semilla, el pescado azul, comer verduras de hoja verde porque nos aportan mucho calcio, nos aportan mucho magnesio, que mejoran la elasticidad arterial. Cereales integrales, las legumbres, por el aporte de fibra que arrastran el colesterol. Y alimentos ricos en vitamina C, que mejora toda la elasticidad arterial e influye en mejorar las placas de ateroma, el aporte de vitamina C. Entonces, hombre, esto es un poco lo que os quería decir con tema cardiovascular. Es muchísimo más extenso. No sé si habrá quedado explicado las pinceladas, porque es que no me quiero extender, porque quería hablar un poco a fondo hoy también de un gran producto que tenemos, que hasta ahora, muy meditadamente, lo he dicho de pasada, porque quería dejarlo para hoy. ¿Por qué? Porque ya vuelvo a insistir que estamos hablando de la primera causa de muerte en este país, el tema cardiovascular. Y podemos ayudar con nuestro consejo a mejorar la calidad de vida cardiovascular y a prevenir la arteriosclerosis, a prevenir exceso de colesterol y a prevenir la tensión arterial, con nuestro consejo. Y a tratar con el apoyo de una medicación natural o no natural, que eso es responsabilidad del médico, no nuestra, pero sí el consejo que podemos dar con esos complementos alimenticios a la hora de apoyar esa tensión, esa hipertensión, o apoyar esa arteriosclerosis una vez que ya está formada en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que, a ver si lo encuentro, una de las claves, que vamos, que no es que lo diga yo, es que estamos ya en atención primaria, estamos hablando a mandíbula batiente de la importancia de lo que estáis viendo aquí en la presentación, del omega 3. Tenemos, como yo siempre me jacto de decir, uno de los mejores omega 3 del mercado, tanto en cantidad
como en calidad. Nuestro omega 3 activ, ¿qué tiene? Tiene 420 miligramos de omega 3, de los cuales 210 son EPA y 140 son DHA. Son omega 3 ambos, cada uno tiene una especificidad, unos van más para arterias, otros van para tema ocular, para sistema nervioso central. No merece la pena que detallemos para qué va cada uno, porque no lo vamos a poder desglosar a la hora de recomendar a nuestros pacientes. Quedaros que tenemos 420 miligramos de omega 3 y, una cosa importante, ahora os voy a decir por qué, 39 miligramos de betaglucanos de cebada. Tiene su porqué. Y omega 6. Es importante que lleve omega 6. Omega 6 tenemos la onagra. En nuestro bote de omega 3 tenemos tanto omega 3 como omega 6. ¿Por qué? Una cosa que no se le da importancia, que tan malo es el exceso como el defecto. Tan malo es el exceso de omega 3 como el defecto de omega 3. Y tan malo es el exceso de omega 6 como el defecto de omega 6. Que son grasas sanas, grasas saludables. Son grasas que nuestro cuerpo no puede generar. Por eso es importante tomarlas desde el exterior. Y tan importante es el exceso del defecto como el equilibrio. Porque si nosotros descompensamos el equilibrio en nuestro cuerpo de omega 3 y omega 6, del omega 3 con la onagra, por ejemplo, y otros omega 6, podemos generar un proceso inflamatorio endógeno. Entonces, está muy pensada la formulación, el meter, que más de uno os preguntará, ¿y por qué metes omega 6 si con el omega 3 es suficiente? Para no descompensar el aporte, porque tenemos una dosis importante de omega 3. Y pudiéramos descompensar con el omega 6. Entonces, si tenemos un equilibrio, y tened en cuenta que nuestro omega 3, así como los geles bebibles tienen un montón de sellos de calidad y marchámenes de calidad, tenemos otro sello de calidad. Tenemos el certificado de Amigos del Mar. Yo no sé pronunciar muy bien en inglés, Friend of the Sea, que es un certificado que acredita, que lo da la FAO, que acredita que cumplimos las directrices del sello ecológico de pesca y agricultura marina de la FAO. Es decir, ¿qué significa eso? Que nuestro omega 3 viene de una pesca sostenible de caballa, de sardina y de atún silvestres, que lo cogemos de piscifactoría, que están alimentados con piensos y muchos están sometidos a una ingeniería genética. Entonces son naturales, es totalmente dentro de lo que es natural es el mar, todos los peces son naturales evidentemente, pero tenemos lo más natural y lo más salvaje que se supone que es. Os voy a poner un ejemplo, el jabalí con el cerdo. El jabalí tiene un tejido fibroso y con muy poquita grasa. El jabalí es como el marrano de Huelva, el jamón de jabugo. Más fibroso, evidentemente, porque no está preparado para criar, tiene más años y tal. Pero no tiene grasa apenas el jabalí. En cambio, el cerdo, que está estabulado, que se cría en 9 metros cuadrados con pisos compuestos, pues tiene muchísima cantidad de grasa y grasa mala, saturada. Lo contrario que el jabalí, que tiene grasa omega 3, que tiene grasa buena. Entonces, lo mismo ocurre con los pescados de piscifactoría, con los pescados silvestres. Los pescados silvestres tienen más cantidad de omega 3 y menos toxicidad de ese omega 3. Ojo al dato, ¿eh? Entonces, ojo al marchamen de calidad. Friends of the Sea. Esto es lo que nosotros tenemos entre manos. ¿Vale? ¿Qué nos aporta el omega 3? Nos aporta ácidos grasos poliinsaturados. Grasa buena, que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Y es muy importante para nuestro organismo. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que muchos de vosotros conoceréis. Los esquimales. Decimos que en la dieta mediterránea llevamos una dieta pues rica en frutas, y rica en verduras, en polifenoles y tal, y eso nos protege de los problemas cardiovasculares. Vale, pues los esquimales no tienen ni fruta ni verdura, y solo comen carnes y pescados, y en cambio no se mueren de cardiovascular tanto como cabría esperar. ¿Por qué? Porque comen mucha grasa poliinsaturada. Toman muchos aceites de pescado, porque es su base de alimentación. Aunque no tomen frutas y verduras, están protegidos en este sentido del problema cardiovascular. Igual no tienen vitamina C, pero que eso puede ocasionar otro problema, pero el tema cardiovascular están protegidos. Y daros cuenta hay estudios que hablan de cómo cuando los esquimales de Groenlandia migran a Dinamarca, Groenlandia pertenece a Dinamarca, migran a Dinamarca, tenían 8 veces mayor incidencia de muerte por tema cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya entraban en una dinámica alimenticia de los países nórdicos, que si bien es pobre también en frutas y verduras, pero también
es una dinámica que meten menos pescado de lo que toman los esquimales en Groenlandia. Entonces, al meter menos omega 3, como tiene una deficiencia de frutas y verduras, pues quitamos el factor de protección del omega 3 sobre el corazón. Entonces ya empezaba ahí a repercutir patológicamente esa falta de frutas y verduras, de polifenoles y de elementos protectores al corazón que nosotros tenemos, más la disminución del consumo de omega 3 que tenían cuando estaban en Groenlandia. Y estudios de esta línea hay muchos, que esto justifica y acredita muchas cosas con respecto al uso del omega 3. Propiedades del omega 3, os voy a decir las que nos interesan para uso de corazón y otras más. Es que vale para todo. Es una piedra angular, es un mirlo blanco de la medicina, el omega 3. Primero, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares a todos los niveles, en cuanto a tensión arterial, en cuanto a placas de ateroma y arteriosclerosis, en cuanto a disminución de colesterol, en cuanto a retorno venoso, ya no solo arterial, sino venoso. Previene la formación de trombosis, previene la formación de émbolos. Cuando se desprende la placa ateroma, un émbolo. Con trombos hablamos cuando la sangre está tan espesa que se trombosa. Mejora el tono vascular, muchísimo el omega 3. Es decir, da elasticidad a las arterias. ¿Por qué? Porque desplaza el colesterol malo de las placas de ateroma y lo sustituye el omega 3, dando elasticidad. Disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos, disminuye la tensión arterial. Tela, lo que estamos diciendo con respecto al omega 3. Propiedades constatadas con estudios. Pero no solo es eso, sino que regulan el ritmo cardíaco. En personas que tengan arritmias, mejora el efecto terapéutico de los fármacos antiarrítmicos y per se pueden actuar previniendo las arritmias. También disminuyen la agregación de las plaquetas, disminuyendo, lo que he comentado, el riesgo de trombosis, y da la flexibilidad a las membranas, tanto de nuestras células como de la piel, como a las membranas de las arterias, al endotelio y a la íntima. Aparte de todo esto, que se dice pronto, pero es que tiene mucho peso específico en la patología que estamos hablando, ya digo, es un mirlo blanco, y lo tenemos nosotros en nuestro consejo como asesores de salud. También tenemos que hay estudios que, sobre todo el DHA, hemos dicho que el omega 3 tiene EPA y DHA, es fundamental para el desarrollo del bebé, antes y después del parto. Por eso, las leches maternizadas se han enriquecido con omega 3 desde hace unos años aquí. Y por eso se le recomienda a la mamá que tome omega 3 en su alimento. También alivian la rigidez y las inflamaciones en la arteriosclerosis, en la artritis reumatoide, porque es un antiinflamatorio el omega 3. Y como es antiinflamatorio, también el omega 3 no solo actúa sobre el corazón, sino que actúa sobre esa placa de ateroma. Es decir, está actuando sobre la inflamación que ocasiona el depósito de colesterol y de calcio en las arterias. Está actuando sobre la base inflamatoria que tenemos en las arterias, origen del problema cardiovascular. Actúa sobre la dermatitis atópica, que cada vez es más frecuente. Mejora muchísimo, tanto uso externo como uso interno. Yo lo recomiendo para dermatitis atópica, uso interno. ¿Por qué? Porque huele a pescado. Entonces, lo recomiendo uso interno. Protege de la patología respiratoria, en la enfermedad de Crohn, en el síndrome de intestino permeable, en el síndrome inflamatorio intestinal. Todo lo que es la patología inflamatoria intestinal actúa terapéuticamente, previniendo y disminuyendo los brotes y las crisis. Y sobre todo, sistema nervioso. Es un antidepresivo, actúa en el síndrome de hiperactividad infantil, mejora el estado de ánimo, favorece la salud del sistema nervioso, tiene un efecto calmante del sistema nervioso, aumenta la concentración, aumenta el rendimiento para las personas que son olvidadizas, que no retienen las cosas. Es que, como broche de oro, os diré que actúa sobre el sistema inmunitario, que esto lo veremos cuando hablemos de las defensas. Es otra pieza importante para las defensas. Se dice pronto. Toda la acción terapéutica del omega 3. Claro, esto no es tomarlo un día y ya soy el rey del mambo porque tengo todos estos beneficios. Hay que tomarlo con regularidad, hay que tomarlo con asiduidad. Siempre es importante empezar con 3 comprimidos de omega 3 al día. Y dependiendo de lo que queramos aconsejar o lo que queramos tratar, pues vamos a ir, oye, ten 3 meses, 4 meses, luego descansa 1.
o luego baja 2, o luego baja 1, dependiendo de la patología, dependiendo del estado de cada persona, podemos adaptar la recomendación que nosotros podemos hacer. Desde luego, nunca va a haber un problema si damos un exceso de omega 3. Si esa persona hará cacas ricas en omega 3, porque el cuerpo lo va a eliminar, pero nunca va a haber un problema como efecto secundario del aporte de omega 3. Entonces ahí, en ese sentido, nos curamos en salud de que no vamos a tener ningún problema. Pero claro, no solo hemos dicho que el omega 3 tiene el omega 3, sino que también tiene beta-glucanos. Es importante estos beta-glucanos, hombre, a nivel de corazón, de cardiovascular, el aporte de los 40 miligramos, 39, perdón, de beta-glucanos de la cebada, que es la mayor fuente de beta-glucanos que tenemos en el medio natural, pues tenemos un efecto inmunomodulador, reduce la absorción de azúcar, es decir, disminuye el índice glucémico de los alimentos, hace que el azúcar se absorba lentamente, entonces no tendremos picos de insulina y prevenimos la formación de diabetes. Tiene también un efecto antitumoral en los betaglucanos, porque activan los natural killers, son eficaces cuando hablamos de quimioterapia, radioterapia, porque disminuyen su toxicidad, pero lo que nos comporta a nosotros para la patología cardiocirculatoria ahora tiene un efecto antioxidante, que vamos a ver ahora con el aloe, ese efecto antioxidante, quedaos con el efecto antioxidante, y disminuye el colesterol, porque los betaglucanos forman una película viscosa en el intestino impidiendo su absorción. Entonces de ahí la importancia radica la importancia de que en el omega 3 tengamos el aporte de betaglucanos, a la hora de prevenir la absorción de colesterol y a la hora de el efecto antioxidante que vamos a ver ahora, ¿no? Otro elemento que me gustaría recomendaros para tratar y que tenemos a nuestro alcance, otro mirlo blanco dentro de la patología, aquí tenemos, que siempre se dice aloe vera sibera para tema cardiocirculatorio, siempre que hay un tema cardiocirculatorio, ¿qué aloe vera recomiendo vivir? Aloe vera sibera. ¿Por qué? Muy sencillo, tenemos un 90% de aloe con el aloe vera sibera, tenemos un 7% de miel y tenemos un 2% de ortiga. Ahí radica la clave. Esa miel tiene un montón de virtudes, pero me quiero centrar en las propiedades cardiosaludables de la aloe vera sibera. Primero, es un gran antioxidante. Lo hemos hablado muchas veces, el tema antioxidante, la importancia de los elementos antioxidantes. Ya hablamos de lo que es el estrés oxidativo en otros seminarios, ¿no? Cómo nuestro cuerpo produce radicales libres, el mismo metabolismo produce especies reactivas de oxígeno, radicales libres, un exceso de acidez. Eso es, el propio metabolismo genera acidez, acidosis metabólica, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos sistemas de neutralización de esa acidosis metabólicas, endógenos, porque como es parte de nuestro metabolismo, vamos compensando. Pero desgraciadamente, hoy en día tenemos más aporte de elementos ácidos y que nos oxidan que la capacidad que tiene nuestro cuerpo para antioxidar, con esos elementos endógenos que tenemos, con lo cual generamos un estrés oxidativo. Estamos destruyendo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la alteración del equilibrio entre las moléculas oxidantes y antioxidantes nos genera daño celular por la interacción de esos radicales libres con las proteínas, con los lípidos, con el ADN de nuestras células, que puede incluso generar una mutación patológica cancerosa. Pueden actuar sobre la degeneración neurológica, un Alzheimer, un Parkinson, el exceso de radicales ácidos libres están ahí dando problemas. Entonces, en nuestro aloe vera, el aloe vera en conjunto, evidentemente, pero nuestro aloe vera, pues actúa con unas propiedades antioxidantes directas, como reaccionando y neutralizando los radicales ácidos libres. Y también propiedades antioxidantes indirectas, es decir, induce la expresión de enzimas que inactivan o neutralizan los radicales libres y a su vez también que forman parte de esas enzimas de otras sustancias antioxidantes mayores. Es decir, que a mayor aporte de elementos antioxidantes vamos a frenar la oxidación del colesterol que se detecta en nuestras arterias.
vamos a actuar sobre el proceso inflamatorio de fondo que tenemos en las arterias que provoca la arteriosclerosis y es el comienzo de la patología cardiocirculatoria. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un exceso de acidez, de radicales libres? Pues se produce una cosa en el endotelio de las arterias, en la capa interna de las arterias. Se produce una disfunción endotelial, es decir, se produce la alteración en la producción del endotelio de óxido nítrico, que el óxido nítrico produce de forma natural una vasodilatación de las arterias, con lo cual se estabiliza la tensión arterial, produce una tensión arterial adecuada, el óxido nítrico en nuestros endotelios, y a la vez mejora la perfusión tisular, hace que vaya más sangre al cerebro, al corazón, a las piernas y a todas las partes de nuestro cuerpo. Y ese óxido nítrico que se produce de forma normal en las paredes de nuestras arterias, cuando no hay acidez ni hay radicales ácidos libres, también tiene una acción antiagregante, con lo cual estamos actuando de base en la patología arteriosclerótica. Aquí es donde os recuerdo lo que hemos dicho ahora de los betaglucanos, esa capacidad antioxidante, que tiene una sumación con el efecto antioxidante de la aloe vera. También tiene el aloe vera, la segunda propiedad de la aloe vera es un efecto antiinflamatorio. Tiene muchísimos mecanismos antiinflamatorios por la gran cantidad de principios activos que contiene y que tiene la aloe vera, entre ellos el ácido salicílico. Y hemos dicho que el origen de la patología cardiocirculatoria es la inflamación de la íntima de nuestras arterias. Entonces va a neutralizar, va a luchar el aloe vera por ese mecanismo, esa cantidad de mecanismos antiinflamatorios contra el origen del problema arteriosclerótico. También es un antidiabético y disminuye la obesidad, disminuye el tamaño de los adipocitos, de las células de grasa, por los polifenoles y los minerales que tiene la aloe vera. Y previene la diabetes, disminuye el azúcar en sangre, disminuye el nivel de insulina en sangre, disminuye la absorción de glucosa. Que esto va en pos de prevención, de una prevención de una diabetes y en prevención de una patología cardiocirculatoria que va unida directamente a las diabetes, ¿no? Y también directo hipocolesterolemiante, es decir, tiene unos esteroles vegetales que tiene con otros principios activos que tiene el aloe vera, hace un efecto sinérgico y evita la absorción de los triglicéridos. Disminuye tanto los triglicéridos en sangre como la producción de triglicéridos en hígado y disminuye tanto el colesterol que se asimila de los alimentos como la disminución de producción de colesterol endógena y aumenta el colesterol bueno. Con lo cual aquí tenemos con el aloe miel sobre hojuelas, antiinflamatorio, antioxidante, antidiabético, actúa sobre la obesidad y actúa sobre bajando el colesterol. Y a eso que añadimos. Añadimos la ortiga. La ortiga, tenemos un 2% de extracto de ortiga que tiene capacidad diurética y depurativa. Recordad que la ortiga, la hemos comentado más de una vez, para la gota, para los procesos reumáticos. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de potasio. Ya hemos dicho que en el origen de la tensión arterial está la falta de potasio por un exceso de sodio. Pues la ortiga nos va a aportar mucho potasio y da esa capacidad diurética. Y va a depresionar el sodio. Y depurativa, y también ayuda a regular la coagulabilidad de la sangre. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de calcio. Y eso nos va a ayudar para prevenir trombosis y para prevenir los efectos de los émbolos. De hecho, ayuda en los sangrados, la ortiga, en los sangrados de nariz, en los sangrados profusos de la menstruación en las mujeres. Y luego, un efecto directo antiarteriosclerótico. ¿Por qué? Por dos cosas. Por la clorofila que tiene una actividad antiarteriosclerótica, que es el origen, insisto, 20 veces de la patología cardiocirculatoria, y nos aporta mucho sílice, que también aporta sílice el aloe vera, pero más nos aporta la ortiga. Entonces, el efecto del sílice ayuda colabora con el mantenimiento de la tensión arterial. Es hipotensor el sílice. ¿Por qué? Porque da solidez y elasticidad a los capilares y a nuestras arterias. Tiene un efecto sobre la circulación, potencia el efecto sobre la circulación que tiene la aloe vera, por ese sílice. Entonces, genera, así como la arteriosclerosis genera rigidez y fragilidad capilar, el sílice nos va a dar solidez
y elasticidad capilar. Ojo con el aloe vera sibera, que está contraindicado porque tiene un efecto emenagogo y abortivo con las personas embarazadas. Evitar el aloe vera en el embarazo. Importantísimo. Otro elemento que me gustaría recomendar, que hasta ahora muy a conciencia no lo he recomendado, y igual para algunos de vosotros es una sorpresa, ¡tachán!, el Mindmaster. No os digo que tenemos pocas armas, pero valen para mucho. El Mindmaster no solo vale para la fatiga, para el cansancio y para el tema mental, vale para corazón. Es una bomba de corazón el Mindmaster para funcionamiento. Primero, el Mindmaster, ¿qué es? Tiene un 36% de aloe vera, que hemos dicho que la aloe vera es depurativo, es drenador, es antiinflamatorio, tiene coenzima Q10, tiene vitamina B, tiene vitamina E, carnitina, y un Mindmaster tiene té verde y otro tiene resveratrol, que son antioxidantes. Bien, voy a detallar un poquito esto. Primero, Mindmaster. El Mindmaster, ¿para qué utilizamos? Para tema, pues sobre todo campo emocional, para sistema nervioso, cansancios, campo emocional, en algunos niños que son personas nerviosas, personas que tienen un sobreestrés, que tienen ansiedad. Pues daros cuenta de una cosa. Los traumas vividos en las personas afectan al corazón. Según la medicina tradicional china, la emoción está en el corazón. Entonces, una persona que le funcione mal el corazón va a tener problemas emocionales. Y los problemas emocionales van a repercutir directamente en el corazón. Os saco a colación un estudio, una investigación que contó con 272 mujeres no fumadoras, perimenopáusicas, que están en época de menopausia, que es cuando más tendencia tiene la mujer a problemas cardiocirculatorios. Pues mirad, ¿qué nos dice esto? Que las mujeres que habían vivido 3 o más experiencias traumáticas a lo largo de su vida tenían un endotelio más débil, lo que hacían que fueran más susceptibles a sufrir problemas cardiovasculares. Rayos, se dice pronto esto, se dice pronto, pero ¿qué es un problema cardiovascular? ¿Qué es un problema traumático? Por ejemplo, ser víctima de un acoso sexual, haber sufrido abusos físicos, o haber sufrido un robo, o un accidente de coche, o ser un testigo de un desastre natural, nacimiento de un hijo, un divorcio mal avenido. No depende en sí del trauma, sino de la vivencia que haya tenido esa persona del trauma. Eso es muy importante. Por eso, el Mindmaster ya, per se, desde el momento que actúa sobre el sistema nervioso, con este ejemplo que os he puesto, ya está actuando sobre el campo emocional de la mujer. Pero no solo es eso, sino que lo saco a colación. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes. El té verde y el resveratrol tienen antioxidantes que actúan para prevenir la oxidación del colesterol, que le va a facilitar el depósito en las placas de ateroma. Es importante para que no se deposite colesterol en las arterias. La capacidad antioxidante del té verde y del resveratrol, aparte de otras funciones que ya vimos en su momento. Coenzima Q10. La coenzima Q10 tiene una función, primero, antioxidante. Y esa es fundamental. ¿Por qué? Porque preserva la función de la mitocondria. La mitocondria ya dijimos que era la pequeña fábrica que había en las células que generaban energía. En esas pequeñas fábricas, que son las mitocondrias, se meten las grasas, los hidratos de carbono, complejos de vitamina B, el oxígeno, y se genera la molécula de energía por excelencia, el ATP, adenosín trifosfato, que es la chispa de la vida. Entonces, los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, alteran la función mitocondrial. Lo mismo que generaban una disfunción endotelial, en el endotelio, en las arterias, genera una disfunción mitocondrial en las mitocondrias. Y entonces esta disfunción mitocondrial disminuye la producción de energía. Y un dato. En el corazón, las células del corazón tienen 200 veces más mitocondrias que otras células. ¿Por qué? Porque el corazón está en constante contracción, un músculo muy activo que está toda la vida contracción. Entonces necesita muchas fábricas de ATP, de energía, porque es una actividad febril la que tiene el corazón, la musculatura del corazón.
Entonces necesita muchas mitocondrias. Pero si tenemos un exceso de acidez que está alterando y generando una disfunción mitocondrial, vamos a disminuir la producción de energía. Entonces, esto es muy importante, el aporte de la coenzima Q10 para la función del corazón, para la contracción del corazón, para contribuir a regular la tensión arterial, ayuda en las anginas de pecho y ayuda en las insuficiencias cardíacas. Es el complemento número 1 que prescriben los cardiólogos. Complemento natural, el primero, el número 1, el que más prescribe, más que el omega 3, la coenzima Q10, para esa función energética y protectora del corazón. Y aparte, como antioxidante, también previene la oxidación del colesterol que se deposita, del colesterol malo que se deposita en las arterias. ¿Qué tiene el MyMaster? Carnitina. La carnitina ayuda en el transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Entonces, a mayor cantidad de carnitina, mayor transporte de materia prima para generar energía que vamos a tener a esas mitocondrias. Vuelvo a recordar, las células de corazón tienen 200 veces más mitocondrias que cualquier otra célula del cuerpo. Entonces es importante la presencia de esa carnitina para que fluya ese proceso de penetrar la energía en forma de grasa, que es la predilecta del corazón, para sacar ATP. Por esa función que tiene de meter grasa al corazón, la carnitina quema grasa, disminuye el colesterol y disminuye los triglicéridos. Por ende, alivia la angina y mejora la función cardíaca. ¿Qué tiene también MyMaster? Corazón, la vitamina del corazón. Tiene la vitamina E. La vitamina E, si hay una vitamina para cada órgano, lo mismo que la vitamina B es al sistema nervioso, la vitamina C es a las defensas, el zinc como mineral es al páncreas y la diabetes, la vitamina E es al corazón, es a la función cardiocirculatoria. Mirad, hay estudios que nos hablan que la vitamina E reduce la enfermedad cardíaca en un 40%. Joder, que es una barbaridad. Y reduce la frecuencia de ataques cardíacos en un 75%. Estamos hablando de la primera causa de muerte en nuestro país. Previene la oxidación del colesterol, como antioxidante que es. Previene la lesión arterial, como antioxidante que es. Actúa sobre el endotelio, normalizando el endotelio, la función del óxido nítrico en el endotelio. Previene la coagulación sanguínea en exceso y disminuye la formación de ateromas en la arteriosclerosis. Es otro pequeño mirlo blanco que tenemos en el MyMaster, la vitamina E. Y por último, ¿qué nos aporta también el MyMaster? Digno de mención en la función cardíaca, pues nos aporta vitamina B. La vitamina B como elemento energetizante y elemento para el metabolismo energético para el corazón. ¿Qué más podemos recomendar? Ya esto es lo fuerte que os quería comentar, es esto. Para las armas que tenemos es el aloe vera sibera, el omega 3, el MyMaster, y también podemos recomendar, ya hemos dicho que el MyMaster tiene vitamina B, el VitaActive como gran aporte de vitamina D, vitamina E, vitamina B, para toda la función energética y protectora del corazón. Aportamos, también es importante recomendar el Fiber Boost, nuestra fibra, la fibra de algarroba, que por cierto está muy de moda la fibra de algarroba para la obesidad, ya hablaremos cuando hablemos de la dieta. Está de moda la fibra de algarroba. Total, ¿para qué os recomiendo la fibra? Para que ligue colesterol y triglicéridos en el tracto digestivo y lo arrastre para que sea expulsado al exterior. También es importante, podemos recomendar el ProBalance. ¿Por qué? Porque el origen del proceso cardiocirculatorio es la inflamación de la íntima. Entonces el ProBalance es un alcalinizante, neutraliza la inflamación, que es el problema de fondo, la inflamación. Entonces nos va a contrarrestar esa inflamación el ProBalance. Y luego también aporta calcio. Lo mismo que cuando con el Pro12 regulamos toda la microbiota, que aumenta hasta un 33% la absorción del calcio. Y el calcio mejora la coagulabilidad y mejora la relajación de las arterias, la relajación de la musculatura. Y el ProBalance nos aporta calcio también, el ProBalance nos aporta magnesio, que eso influye directamente en la función cardiocirculatoria. De hecho, otro dato que os saco a colación, que la muerte súbita, el paro cardíaco súbito, es cuando de golpe se para el corazón y no hay nada que hacer.
la muerte súbita que ocurre en los deportistas en el campo de fútbol y tal, ¿no? Pues de esos, del 90% de los paros súbitos, de las muertes súbitas, el 70% son en mujeres y el 50% en hombres. Pero son sin antecedentes. ¿Sabéis cuál es el origen de esa muerte súbita en los estudios que están haciendo? Una deficiencia de calcio. Hay estudios que por ejemplo, el estudio sobre la muerte súbita en Oregón, que se hizo desde el 2002 al 2015, llegó a la siguiente conclusión. Cuando el calcio en sangre está por debajo de 9 miligramos por decilitro, tiene el doble de probabilidad de tener una muerte súbita que cuando está en 9,5. En medio punto de calcio en sangre, estamos hablando del doble probabilidad de muerte súbita. Estudio científico, estudio médico, Estados Unidos. Ojo al dato. Ojo al dato, la importancia del calcio. Y lo estamos metiendo, regulando la flora intestinal, haciendo evidentemente una alimentación correcta y a través del ProBalance. Importante. Entonces, ¿veis aquí cómo está todo imbricado? ¿Os dais cuenta cómo el ProBalance influye en la causa de esto, del proceso cardiocirculatorio, omega 3, el Vitacil con el aporte de vitamina B, el aporte de vitamina E, el aporte de vitamina E con el MindMaster, el tema emocional relacionado con los traumas con el MindMaster, el aporte de coenzima Q10 para la contracción y mejor función cardíaca del MindMaster, la fibra para que vaya disminuyendo la absorción del colesterol, el aloe vera para que mejorar el colesterol con su capacidad antioxidante y su capacidad antiinflamatoria, el ProBalance, es que está todo relacionado. Si es que la medicina es bien sencilla y tenemos unas armas para atacarlas. Vale, no os meto más rollo, que nos quedan pocos minutos ya para las preguntas. Vamos a ver. Yo espero que haya quedado claro, ya digo, cuando hablemos en alguna presencial ya desarrollaremos un poco más este tema. Vamos a, si os parece bien, vamos al lío de las preguntas. Os quiero dejar, vamos a ver, un momentito. Os voy a apuntar antes de nada el código. Os voy a apuntar el código 4VR610. Ahí tienes el código, apuntado. Vale, vamos un poquito con las preguntas. Hoy tenemos menos tiempo para preguntas. Os voy a decir, se va a hacer, el próximo seminario va a ser de piel. Va a ser, no hemos hablado de piel, hemos hablado de las cremas, pero no de la piel, vamos a ser de piel. Y vamos a hacer seminarios de preguntas, específicos de preguntas. Entonces ya Ayla, a través del correo interno, os dirá cómo canalizar las preguntas para hacerlas. En 1 o 2 seminarios vamos a dedicar solo a preguntas. Posiblemente sean tan provechosos o más de lo que estamos haciendo. Vamos a ver si os respondo alguna cosita. Natalia, vamos a ver, buenas noches a todos. Por supuesto, me gustaría poder tener contacto directo, hablar de un compendio de problemas de salud. Natalia, a través del LR. Cualquier cosita que queréis comentarme, vuestra pregunta a LR, para poder hablar conmigo. Vamos a ver, buenas noches, buenas noches. Una consulta, aquí tengo Caterina, una consulta, por favor, que no viene al tema. ¿Qué puede aconsejar para un niño de 8 años celíaco y con esofagitis? Hombre, ahí el aloe vera, sobre todo métele el aloe vera melocotón en un principio, porque la miel le puede dar algún problemita con la esofagitis. Balance, métele un comprimido 3 veces al día con el ProBalance. El aloe vera, no el Sibera, perdón, el aloe vera melocotón, el ProBalance y el fundamental, el Pro 12. Con eso empezamos a mejorar. Métele el Pro 12, 3 comprimidos al día. Se lo abres y lo echas en el yogur para que lo tome en algo alcalino. Y el aloe vera, métele, el aloe vera melocotón, métele, 8 añitos, métele 40 mililitros, no, métele 50 mililitros en 3 tomas. Separado en 3 tomas, ¿vale? Caterina, le va a ir muy bien, con paciencia, ojo. Marta, hola, mi marido tiene colesterol alto y es del malo, así lleva prácticamente desde siempre. Y ahora le acaban de recetar azoté, vale. Porque los últimos análisis, ya con triglicéridos muy altos, ¿qué tendría que tomar? Mira, yo te recomendaría lo que estamos comentando ahora, el omega 3 a tumba abierta, el aloe vera, Sibera, a tumba abierta, y métele levadura de arroz rojo, júntalo con levadura de arroz rojo. Las pautas de alimentación que hemos comentado,
aloe vera sibera, el omega 3, tres comprimidos una vez al día, y la levadura de arroz rojo te va a ayudar. Eso te dejas, se va a quedar con la boca abierta. Si luego se hace tu marido en 15 días estar tomando esto, una sangre capilar en el dedo, en cualquier farmacia ya verás el cambio que te pega. Esto, Aurora, mi suegro tiene bloqueo ventricular, lo que estamos comentando. Ese bloqueo ventricular no tiene que dar problema a no ser que sobrecarguemos el corazón. Entonces, el omega 3 es un antiarrítmico. Métele el omega 3, lo que estamos comentando, con un bloqueo articular, si es mayor y no le metas de entrada en el MindMaster, métele el omega 3 y métele el aloe vera sibera, métele el Vitactis también. Eso le va a ayudar. Próstata grande, pues fíjate, matamos los pájaros de un tiro, porque la ortiga actúa para la próstata también, y arteriosclerosis, lo que estamos comentando. Vale, más cositas. Mira, para código, por favor, el código que me pregunta Vasca es 4V de Valencia, R de Roma, 610. Susana, para una persona que tiene problemas de cadera de artrosis, hombre, el Fridón, aloe vera Fridón y el Fridón Plus. Eso es el ABC de los problemas artrósicos. Y luego también meter el Probalance. Para ir neutralizando esa acidez, ya veremos los huesos, el Probalance para neutralizar esa acidez que le está provocando el desgaste articular. Caterina, arritmia, ¿qué productos aconsejo? Lo que estamos comentando, Caterina. Omega 3 y el aloe vera sibera. Ya dependiendo de la edad de la persona, pues el MindMaster también te puede ayudar. Algo para una úlcera en la pierna. Mira, para úlcera en la pierna hay que saber el problema, ¿no? La causa, para poder actuar por dentro. Yo en un principio, sin saber otra cosa, te recomendaría el omega 3, o sea, el gel bebible de miel, por dentro. Y por fuera, primero el spray de emergencia y luego métele, en un principio, métele el propóleo, porque si hay úlcera puede estar contaminada. Spray aloe vera sibera con el gel nuestro de propóleo, y por boca el gel bebible de miel. Déficit severo de vitamina B12, que unido a una anemia y mastocitosis, una anemia perniciosa. Vale, eso habría que confirmarlo, ¿no? Eso habría que confirmarlo. Entonces, B12, fundamental para la B12, habría que confirmarlo. ¿Por qué te digo? Para tratar más el aparato digestivo o no tratar más el aparato. Porque la B12, la opción de la B12 se produce por el factor intrínseco que produce el estómago y se absorbe a nivel intestinal. Entonces, si es un problema del factor intrínseco, habría que actuar sobre todo el aparato digestivo. Con el Pro12, con el Probalance, y habría que actuar, por supuesto, tomando aloe vera miel en un principio. Aloe vera miel. Y si no fuese un problema del factor intrínseco, entonces yo metería el Vitactive con el MindMaster. A ver cómo va respondiendo. Ya depende. Hombre, angiodisplasia de colon. José, que gracias por recordármelo. Mirad, la angiodisplasia de colon es un problema es una malformación venosa, arteriovenosa, que se produce sobre todo en la mucosa del colon, en la parte distal, ¿no? Entonces, con los años, pues va envejeciéndose más. Junto a esa malformación se van envejeciendo un poquito las arterias, y si va eso acompañado de un estreñimiento peor, y puede haber una pérdida constante microscópica de sangre y puede generar algún problema de anemias y cansancios y demás. Entonces, para esto tenemos que tener una mucosa intestinal fantástica. ¿Para qué? Para que haya una buena capa de probióticos, para que se lesione lo menos posible y que se nutra lo máximo posible esa mucosa del colon y no se lesione ni se erosione la angiodisplasia, esa malformación arteriovenosa que está en el colon. Entonces, ahí tenemos que meter el Pro12, fundamental, el Pro12. Es importante que metamos la fibra, el Fiber Boost, para que tengamos una regularidad de lecciones y tengamos el nutriente básico colonocito para que proteja esa angiodisplasia. Y luego podemos aportar el aloe vera sibera para efecto y el omega 3 para efecto sobre en sí la malformación venosa, para que dé calidad a la malformación. No la vas a quitar, pero sí que vas a darle calidad un poquito a esa malformación. No va a estar tan rígida, tan envejecida. Eso te va a ayudar mucho. Con paciencia, con regularidad, José, con regularidad. A ver, Loli, sí,
difuso a ambos riñones, podría reflejar cierto grado de nefropatía médica con discreto adelgazamiento cortical, intervenida con bypass. Toma síntoma del tratamiento correspondiente. Vale, mira, con lo que me dices es mucha patología. Yo te comentaría a hacer algo. Ojo con el sintrón. Con sintrón hay que medir el omega 3. Hay que ver que cuando des omega 3 no me descompense el sintrón. Es compatible, pero en algunas personas pudiera descompensar. ¿Por qué? Porque el omega 3 que la sangre, hace que la sangre vaya más fluida, evita trombos, evita émbolos, con lo cual la sangre está más fluida. Entonces, ojo con el sintrón, eso no lo he comentado, aprovecho esto para comentarlo. Cuando una persona tenga sintrón, empezar con un comprimido omega 3, hacer el control de 5 comprimidos omega 3, hacer sintrón, y si va bien, 3 comprimidos, y si no me descompensa el sintrón, a tumba abierta con el omega 3. Y para esta persona yo te recomendaría el gel bebible Sivera, el aloe vera Sivera, con el omega 3, son muchas cosas. Quédate con ese par de cosas. E incluso el figura activ, la infusión figurativa. Quédate con esas cosas. Benjamín, vamos a ver, hasta que no te... Ah, vale, sí, ya está. Gracias, Benjamín, por el cable. Caterina, para una persona con la tensión alta, ¿puedo recomendar Provalan? Sí, debe recomendar Provalan. Sí, no le va a ir ningún problema. Todo lo contrario, lo que hemos dicho, Provalan mejora por el aporte de calcio y va a actuar sobre la inflamación. Me dijo que no puede tomar potasio. No va a haber problema. El potasio no nos va a descompensar la tensión. Ese potasio que nos aportamos con el ProBalance no nos va a descompensar la tensión. Vale. Hay más de información. Sí, por eso te comento, de cuando son personas mayores, ojo con el MyMaster, pero solo en personas